habíamos dejado unas páginas para preparar la sesión de hoy. La primera que teníamos, que yo tengo señalada, es 109, ¿verdad? 101. Ah, claro, sí, Cristo y la Iglesia, sí. Estamos empezando el capítulo Cristo y la Iglesia, 101. Este capítulo es esencial en la doctrina de San Agustín, la unidad entre Cristo y la Iglesia, que no es exclusiva de él. Esta teología es común en la Iglesia antigua, una identidad siempre subrayada por los grandes teólogos antiguos entre Cristo y la Iglesia. Según Orígenes, es una identidad total. El cuerpo histórico del Señor y el cuerpo místico del Señor son lo mismo. Y el cuerpo eucarístico del Señor también. Hay una continuidad. Incluso, según Orígenes, en el cuerpo escriturístico del Señor hay también esta continuidad. Desde luego son teólogos muy finos, no caen en confusiones, ¿no? Sí. Fernando. Muy bien, entonces en la página 101 leo: vuestra fe no ignora, muy queridos hermanos, y sabemos que así lo habéis aprendido siguiendo las enseñanzas del Maestro del cielo, en quien habéis colocado vuestra esperanza, que nuestro Señor Jesucristo, que ya ha sufrido por nosotros y que ha resucitado, es la cabeza de la Iglesia, y que la Iglesia es su cuerpo, y que la salud de ese cuerpo es la unidad de sus miembros y el vínculo del amor. Cualquiera que se enfría en el amor es un enfermo dentro del cuerpo de Cristo, pero Él es tan poderoso que ha exaltado ya nuestra cabeza y puede también sanar los miembros enfermos, siempre que aquellos no se hayan separado por grandes impiedades y permanezcan unidos al cuerpo hasta que sean curados. Todo aquello que permanece unido al cuerpo conserva la esperanza de sanar, pero lo que ha sido amputado no puede ser ni curado ni sanado. Como Él es cabeza de la Iglesia y la Iglesia es su cuerpo, el Cristo entero es a la vez cabeza y cuerpo. Él ha resucitado ya. Nosotros tenemos pues la cabeza en el cielo, nuestra cabeza intercede por nosotros, nuestra cabeza, libre del pecado y de la muerte, ofrece un sacrificio de propiciación a Dios por nuestros pecados, para que también nosotros, finalmente resucitados y transformados en la gloria celestial, sigamos a nuestra cabeza. Allí donde está la cabeza, allí están los miembros. No desesperemos, estando aún aquí abajo, somos miembros y hemos de seguir a nuestra cabeza. Nos detenemos aquí, queda un pequeño párrafo. Si hay algún comentario que hacer, pues de eso se trataba, ¿verdad? De preparar el texto. Es riquísimo, aparecen cosas muy importantes en la doctrina de San Agustín. El hincapié en la unidad, ciertamente. Para San Agustín, como para Orígenes, como para los padres, el pecado más grande es el que atenta contra la unidad. Y la única manera de conservar la unidad es conservando la caridad. Sí. La unidad ya está en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el Juan 17, la oración de Jesús, en la que pide el Señor al Padre la unidad, que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Sí, eso es una gracia grande, sentir la unidad de la Iglesia, sentir la necesidad de favorecerla, de ser delicados contra todo lo que la puede oscurecer, dañar. Sí. Es el sentido de las reglas de San Ignacio, el sentir con la Iglesia, esta delicadeza por la unidad del cuerpo.
¿Algo más? ¿Algún otro pasaje que llame la atención? La amputación sería el cometido sagrado de iniquidad. ¿Perdón? ¿La amputación en qué consistiría? La amputación se refiere a la herejía, al cisma, a pecados muy graves, en donde evidentemente se rompe con la caridad. En algún lugar, en otros textos dice algunos de estos pecados, el asesinato, por ejemplo. Sí, es el pecado mortal simplemente. No parece, porque habla de unos que están enfermos, pero permanecen unidos al cuerpo hasta que sean curados, ¿verdad? Dice más o menos a la mitad del párrafo. Él puede también sanar a los miembros enfermos, siempre que aquellos no se hayan separado por grandes impiedades y permanezcan unidos al cuerpo hasta que sean curados. Sí. Hay miembros enfermos que cooperan poco a la vitalidad de la iglesia, pero son católicos, ¿sí? Por eso siempre ha existido la tentación de retirar de la iglesia a los pecadores. Este ya no, sí, este fuera. Es una tendencia sectaria. Termina uno haciendo una secta de perfectos y descartando, sí, curas malos, frailes malos, en fin, descartando a los que nos caen mal y que han dado motivo probablemente. Sí. Nunca la iglesia simplemente excomulgado a los pecadores, aunque es difícil de explicar teóricamente cómo permanece ese vínculo, pero es un vínculo santo el que los mantiene dentro de la iglesia. Es un vínculo santo, no puede ser otro. Pues sí, es la paciencia del Señor. En cambio, hay grandes impiedades que sí podrían producir la amputación. Padre. ¿Sí? Una pregunta. Pero todos los que somos bautizados estamos unidos al cuerpo, ¿no? Ya para siempre. O sea, de algún modo el bautismo, la gracia que se recibe, que es tan potente, está por encima de cualquier impiedad. Y mi pregunta es, ¿realmente nos podemos amputar del cuerpo de Cristo? Pues según San Agustín sí, según San Pablo también, ¿no? Sí, pues se puede ocurrir. O sea, nosotros tenemos la libertad para romper este vínculo sacramental que tenemos, un sello, sí, porque un sello para siempre. Es un vínculo hecho de caridad. Sí. Eso no quiere decir que se pierda el carácter bautismal, en fin, si a eso te refieres, sí. Según la teología escolástica, el bautismo confiere un carácter, o sea, un sello en el alma, y ese no se pierde, es indeleble. Pero la vitalidad, o sea, lo que este sello, por eso es tan grave, indica es que está uno, según Santo Tomás, deputatus ad cultum, o sea, destinado al culto del Dios verdadero. Pero si uno se niega... Sí, padre, entiendo ahora. Gracias. Sí, todo es, para San Agustín, el principio central es siempre una y otra vez la caridad viva, pero claro, la caridad es Dios mismo, la caridad viene de Dios y hace posible que nosotros también amemos, como lo hacemos en modo no tan cierto, pues entonces caben estas posibilidades, incluso la del miembro enfermo, que es miembro, no amputado.
¿Alguna otra? Quisiera llamar la atención sobre la expresión el Cristo entero. Es la expresión típica de San Agustín. En latín, Christus totus, el Cristo entero. Muchas veces se traduce como el Cristo total, o sea, cabeza y miembros, inseparablemente Él y nosotros, Él y la Iglesia. El Cristo entero es a la vez cabeza y cuerpo. Hay una virtud muy señalada en el párrafo, además de la caridad que está en el centro, el vínculo del amor. Se repite al inicio y al final. Esperanza. Sí. Todas estas realidades de la gracia de Dios, de la caridad que constituye la Iglesia, en la tierra las vivimos en esperanza. Siempre experimentamos algo inconsistente en nuestra vida, en la Iglesia, y sí, pero la esperanza es más grande, la esperanza del triunfo del amor que viene de Dios es más grande. Por eso aquí hay un realismo eclesial, no es un idealismo, como a veces ha ocurrido en la eclesiología, ¿no? Una especie de idealismo, una cosa preciosa que luego uno ve la comunidad cristiana y dice, pues no se parece. Sí. Todo esto lo vivimos en esperanza. Muy bien. No sé si hay algo más que decir. Leo el segundo párrafo, que en la página 101, termina en la siguiente. Ved así, hermanos, el amor de nuestra cabeza. Ella está ya en el cielo y sin embargo sufre allí mientras la Iglesia sufra aquí. Aquí Cristo tiene hambre, sed, está desnudo, es peregrino, está enfermo, está en prisión. Él nos dice que todo lo que aquí sufre su cuerpo es Él quien lo sufre. Tuve hambre y me disteis de comer. Todo aquello que hicisteis a estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Pasa igual en nuestro cuerpo, la cabeza está en lo alto y los pies en la tierra, y sin embargo, si en una avalancha, en una aglomeración, alguno te aplasta el pie, no es la cabeza la que dice, me estás aplastando. Igualmente Cristo, cabeza a la que nadie puede aplastar, dice, tuve hambre y me disteis de comer. Según este texto, en el cielo se sufre, mientras se sufra en la tierra. Sí, claro, entonces tiene que haber una distinción entre la Iglesia ahora y la Iglesia después de la consumación de todo, después del juicio final. Pero aquí hay mientras, en el tiempo que nos toca vivir, hay una solidaridad entre el cielo y la tierra. Y por eso en el cielo se ora con intensidad. ¿No había también un sufrimiento por los condenados? ¿Perdón? ¿No había también un sufrimiento por los condenados? Sufrimiento por los condenados, pregunta Fernando. Esta es una pregunta muy difícil. Ese sufrimiento lo ha asumido enteramente Jesucristo en su descenso a los infiernos, entonces no podemos decir mucho más de él, ¿no? Como su descenso ha asumido el sufrimiento de los condenados,
no podemos saber el resultado final. Sí, digamos que él se ha apropiado el secreto del infierno. Como dice Apocalipsis 1, 18 o 17, tengo en las manos las llaves de la muerte y del infierno. Sí. Aquí sí la teología ha variado y la de San Agustín en esto no es exactamente la que estoy diciendo. Según San Agustín, en las retractaciones habría alegría en el cielo, no por los condenados, pero sí por la justicia de Dios que se cumple en los condenados. Habría alabanza de Dios en el cielo por los que van al cielo, por la misericordia de Dios que los admite en el cielo, y habría alabanza de Dios por la justicia de Dios que se cumple con los que van al infierno. Sí. Esto hoy, la teología sí ha modificado profundamente la visión, en parte gracias a San Agustín, porque esto lo dice solo al final de su vida, en una época un poco menos luminosa de su doctrina. Sí. Más bien lo que claro, de esta visión, las malas interpretaciones de San Agustín llevaron a las teorías de la predestinación, a las teorías heréticas de la predestinación. La teoría de Calvino, de la doble predestinación. Algunos están predestinados al infierno, otros están predestinados al cielo, y hagan lo que hagan, pues irán al cielo o al infierno. ¿Sí? Lutero está muy cerca de esto. Los jansenistas pues se aproximan, pero la teología en el siglo XIX y XX, primero dentro del mismo calvinismo, los mismos calvinistas se rebelaron contra la doctrina de Calvino al respecto. Sí. Y también la teología católica encontró lo que antes intentaba explicar, que Jesucristo se ha apoderado de tal manera del secreto del infierno que no podemos anticipar, tampoco en el cielo tienen la claridad sobre esto. Sí. Pero una pregunta, los condenados no somos todos, porque no hay nadie que esté libre de pecado, entonces me imagino que todos tendremos que pasar por una condena parcial, vamos, por el purgatorio hasta que lleguemos si llegamos. Ya, pero se hablaba de la condenación eterna de los... Sí, es verdad, ¿no? Perdón, preguntaba Inés acerca de si no todos somos condenados, porque todos somos reos, ¿no? Como dice la teología clásica, tenemos el reato de pecado, la condición de reos, y que debe ser expiada en el purgatorio. Sí. Puesto que el Señor nos ha liberado del reato de pena eterna, que es el infierno. Sí, en ese sentido, sí. Ahora, esta es teología muy posterior a la de San Agustín. Es importante, ¿no? Lo que llama mucho la atención del párrafo es que el sacrificio de Cristo, bueno, y también lo dice en el anterior, lo dice en presente. Él ofrece. Lo dice, nuestra cabeza, libre del pecado y de la muerte, ofrece un sacrificio de propiciación a Dios por nuestros pecados. Ofrece, actualmente lo ofrece. No ocurrió una sola vez en el Calvario. Sí, desde luego. Y sin embargo, la prestancia del sacrificio del Señor es eterna
Y el ofrecimiento del sacrificio al Padre es siempre actual. Así lo describe la carta a los Hebreos. Sí, en virtud del Espíritu Eterno ofreció al Padre un sacrificio. Y por eso intercede actualmente por nosotros. ¿Hasta dónde esa intercesión del Salvador consigue cerrar las puertas del infierno? Pues no sabemos. Pasamos de texto. Tocaría según la selección, pero si alguien quiere llevarnos a... Sí, tenemos que escoger todo, porque es muy amplio el libro, ¿verdad? Aquí había en la página 109. 2 y 1. Cristo y la Iglesia son dos en una sola carne. Has de referir este dos a la distancia originada por la majestad. Son dos en modo claro. Nosotros no somos el Verbo, y es claro que nosotros no somos Dios junto a Dios en el principio. Tampoco somos nosotros aquel por quien todo fue hecho. Pero llegando a carne, ahí está Cristo, tanto Él como nosotros. Muy bien. Sí, no sé, el texto es bastante claro, me parece. No sé si alguien quiera comentar algo. Llegando a carne. La encarnación aproxima al Hijo de Dios a nosotros, ¿sí? Y entonces, entrando en contacto con su carne, pues somos una sola cosa con Él. Desde la carne, no desde el Verbo, es lo que quiere decir. O sea, ¿sí? No desde la divinidad de Cristo, sino desde su humanidad. Él quizás se ve del modo más gráfico en la comunión eucarística. Sí, nuestro cuerpo recibe el cuerpo del Señor. Sí. Como dice San Pablo, algunos dicen que es discutible, pero algunos dicen que se refiere a la Eucaristía. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hablando de nuestro cuerpo. ¿Sí? En 1 Corintios 6, el cuerpo es para el Señor, nuestro cuerpo es para Él y el Señor para el cuerpo. ¿Sí? Notemos dos características de buen teólogo. Primero, no se pierde la reverencia a Dios en la proximidad a Dios. ¿Sí? Dice distancia, majestad. Has de referir este dos a la distancia originada por la majestad. Por más que nos aproximemos a Jesucristo, seguimos siendo dos. Él sigue siendo el Señor, el Dios verdadero, el único, el Salvador, el adorable. Si no, la Iglesia terminaría adorándose a sí misma. Aquí el mal teólogo pierde los papelillos. No, Sí. es más difícil concebir el uno que el dos. O sea, la alteridad es bastante clara. Sí, No sé cómo tira la cabeza. Claro. la alteridad, sí, dice Fernando, es bastante clara. El asunto es seguir concibiendo la alteridad cuando se te ha ofrecido esta unidad. Ese es el punto. Una alteridad que no destruye la unidad real entre Cristo y la Iglesia. O sea, que la Iglesia es una sola cosa con el Señor. Un solo cuerpo con Él.
una sola mística persona, dice Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Una misma persona. Todo eso se puede y se debe decir, sin perder la alteridad. El Señor es el Señor, nosotros no. Sí, no es un problema matemático, obviamente, es la naturaleza del amor. El amor es esto, el amor une a la vez que distingue. Así es en la Trinidad. La unidad de las divinas personas no destruye la alteridad, la diferencia real del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es entre Cristo y la Iglesia. La distinción no destruye la unidad, ni la unidad cancela la diferencia. Pero no es análoga, ¿no? La relación intratrinitaria, el vínculo que tienen las personas en la Trinidad, al vínculo que tiene Jesucristo con la Iglesia. Tienes razón. Pregunta Fernando que no le parece que se pueda hacer esta analogía entre la unidad y diferencia en la Trinidad y la unidad y diferencia en la Iglesia, entre Cristo y la Iglesia. No se puede hacer una analogía en sentido filosófico. Analogía significa, bueno, depende cómo se interprete, ¿verdad? Si la partícula griega significa como anó, significa hacia arriba. No es que el ser de Cristo y la Iglesia nos descubra algo de la Trinidad. Más bien es al revés. Por eso se suele hablar de catalogía. Lo más elevado ilumina, catalogía, o sea, de arriba a abajo. Lo más elevado ilumina lo inferior. Y es lo que ha hecho el Vaticano II en la Concilium Lumen Gentium, cuando ha expuesto el misterio de la Iglesia a partir de la unidad trinitaria. Sí, basado el concilio se basa aquí en la doctrina de los padres. La Iglesia es un solo pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice San Cipriano. Sí, pero repito, yo estoy muy de acuerdo en no abusar de la analogía, no descubrir desde principios que conocemos en la tierra, ni siquiera los de la Iglesia, no penetrar en el misterio de Dios. Pero, dado que el misterio de Dios se nos ha revelado, por revelación, no por descubrimiento de la analogía, entonces sí, el misterio superior puede iluminar el inferior. Sí. Muy bien, pues entonces, sí, esto sigue siendo esencial. La Iglesia no se adora a sí misma, no se celebra a sí misma, no reúne una comunidad hermosa, no. Se reúne para ver al Señor, para orientarse hacia Él y orientar los hombres hacia Él. También quería que leyéramos aquí en esta misma página el siguiente texto. Hombre y mujer, ¿a quién se dijo, levántate sobre los cielos, oh Dios? ¿A quién van dirigidas esas palabras? ¿Acaso a Dios Padre podría decírsele, levántate, a Él que nunca se abajó? Levántate tú que estuviste encerrado en el seno de tu madre, tú que fuiste hecho en aquella que tú hiciste, tú que yaciste en un pesebre, tú que como cualquier niño tomaste el pecho de carne, tú que a la vez que llevabas el mundo eras llevado por tu madre, tú a quien el anciano Simeón conoció de pequeño y te proclamó grande, tú a quien la viuda Ana vio tomando el pecho y reconoció como todopoderoso,
Tú que por nosotros sufriste hambre y sed, y por nosotros te fatigaste en el camino. ¿Acaso el pan padece hambre, la fuente sed o el camino se fatiga? Tú que has llevado todo esto por nosotros, tú que dormiste y sin embargo como guardián de Israel no duermes. Finalmente tú, a quien Judas vendió, a quien los judíos compraron y no poseyeron. Tú que fuiste apresado, atado, flagelado, coronado de espinas, colgado del madero, traspasado por una lanza. Tú muerto, tú sepultado, levántate sobre los cielos, oh Dios. Ya ha tenido lugar, ya se ha cumplido, pero nosotros lo decimos así como fue predicho que habría de suceder. Levántate sobre los cielos, oh Dios. No lo hemos visto, pero lo creemos. Y he aquí que está ante nuestros ojos lo que sigue. Levántate sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Quien no ve lo segundo, que no crea lo primero. ¿Qué significa, pues, y sobre toda la tierra tu gloria? Sino sobre toda la tierra tu iglesia, sobre toda la tierra tu noble mujer, sobre toda la tierra tu esposa, tu amada, tu paloma, tu mujer. Ella es tu gloria, pues dice el apóstol, el varón no debe cubrir la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios. La mujer, por su parte, es la gloria del varón. Si la mujer es la gloria del varón, la iglesia es la gloria de Cristo. ¿Cuántas cosas saca San Agustín de un versículo, de un salmo, verdad? No sé si alguien quiera decir algo. Es impresionante lo de que la gloria de Dios es la iglesia. Dice Irene, le impresiona que la última afirmación, que la gloria de Cristo es la iglesia, ¿sí? Es como... sí. La gloria del varón es la mujer, dice San Pablo en 1 Corintios 11. Muy bien, pues aquí esto es esencial también en la tradición eclesial, la relación esponsal, relación de Cristo y la Iglesia según la diferencia de varón y mujer. El primer párrafo es muy importante, cómo nos hace recorrer toda la vida de Cristo. Y, por decir así, acompañar toda su humanidad, todos sus elementos humanos, porque si no, nunca se habría acercado a nosotros. Cada uno de los rasgos de su humanidad se vuelven esenciales. Estuviste encerrado en el seno de tu madre, yaciste en un pesebre, tomaste el pecho de carne, tú que a la vez llevabas el mundo, eras llevado por tu madre. Tú a quien el anciano Simeón conoció de pequeño y te proclamó grande. Me juega San Agustín con los términos, ¿verdad? Te conoció pequeño, te proclamó grande. Sí, un gran retórico. El retórico en el sentido más noble en el que se usaba en su época. En fin, toda la descripción hasta la pasión, ¿sí? Tú muerto, tú sepultado, levántate sobre los cielos, oh Dios, o sea, la resurrección. Así, por haber vivido toda esta vida humana, nos puede incorporar Él a su existencia y puede así ser realmente el esposo de la Iglesia. Para que la Iglesia permanezca enamorada de Jesucristo, debe contemplar todo esto, toda esta descripción una y otra vez.
Es lo que hacemos en el año litúrgico, contemplamos, seguimos la vida del Señor, ¿verdad? Ahora vienen los misterios de su infancia, de su nacimiento y de su infancia, pero a lo largo de todo el año y continuamente en la oración hacemos esto, volvemos a su vida. Le volvemos a encontrar en un lugar, en otro, en el Monte de las Bienaventuranzas, en Galilea, en Judea, con los discípulos, con la Sirofenicia. Y entonces la Iglesia, contemplando todo esto, continuamente permanece enamorada del Señor. Si no, se miraría a sí misma. Bueno, dice: quien no ve lo segundo, que no crea lo primero. Lo segundo sería ver la gloria en la tierra de Jesús. ¿Perdón? ¿Dónde estamos? Segundo párrafo. Hacia la mitad. Ajá. No ve lo segundo, que no crea lo primero. Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre la Iglesia visible y Cristo invisible resucitado, ¿no? Sí. Sí. Sí, en este segundo párrafo, preguntaba Fernando sobre el segundo párrafo cuando afirma: quien no ve lo segundo, o sea, sobre toda la tierra tu gloria, que no crea lo primero. Levántate, oh Dios, sobre los cielos, oh Dios. O sea, quien no ve la gloria de Dios, la gloria de Cristo en la tierra, que enseguida identificará con la Iglesia, no va a creer lo primero, o sea, la resurrección, porque la resurrección de Cristo y la encarnación de Cristo no es un fin en sí mismo. El Señor no hizo todo esto para sí, lo hizo por la Iglesia. Por eso impresiona más, como decía Irene, impresiona que todo este amor divino concluya finalmente en una declaración de amor continua a la Iglesia, que la transforma en gloria suya. La gloria de Dios se convierte en Iglesia de Dios. Claro, yo quería insistir en el primero, en lo otro, en que la Iglesia no puede mirarse a sí misma diciendo: uy, qué gloriosa soy, soy divina. No puede ser una diva. Debe mirar hacia el Señor, y el Señor la mira a ella y la transforma, la transfigura, la hace más bella. De fuera se ve a la esposa, pero no al esposo. Desde fuera se ve a la esposa, no al esposo. ¿En qué sentido? El acceso desde fuera de la Iglesia al esposo hace que está mediado por la esposa, de una manera muy fuerte. Sí. Sí, dice Fernando, pero el acceso a la fe normalmente es mediado por la Iglesia. El encuentro es más antes con la Iglesia que con la esposa que con el esposo. ¿Entiendo bien? Sí. Sí, es verdad. Ahora, en realidad los caminos hacia la fe son tan diversos. Sí, puede ser que sea Siempre hay una mediación de la Iglesia. Si no hubiera Iglesia, hoy no hablaríamos de Jesucristo, no habría Biblias por todos lados. Sí. Si no hubiera Iglesia, no se conocería nada de cómo se conoce, o tal vez quedarían como historia, ¿no? Como quedan libros de la antigüedad. Sí, el acceso a la fe es siempre encuentro con Jesucristo. No basta encontrarse con la Iglesia.
Sí, a veces ocurre eso, hay personas que les gusta la iglesia, pero no piensan en Cristo. Pasa, por ejemplo, un ejemplo histórico, las aplicaciones al tiempo de hoy. ¿Cómo? Eso sí que es difícil de creer. No tanto. O sea, personas... pasó en Francia, ¿no? Con la acción francesa, por poner un ejemplo lejano, y las analogías con el presente son fáciles de hacer. Enamorados de la historia católica de Francia, del gótico francés, de San Luis Rey, de Santa Juana de Arco, el fundador de la acción francesa, Charles Maurras, no tenía fe, no creía en Dios, era agnóstico, pero defendía la Francia cristiana como nadie. Eso puede ocurrir. La historia gloriosa de Don Pelayo hasta... Bueno, puede ser que se oscurezca la persona del Señor en una especie de consideración de la iglesia como tradición cultural, como grandeza artística. Sí. Pasó en Italia, sí. Bueno, es más complejo ahí. ¿Sí? Perdón, pensaba que había acabado la idea. No, se me ha venido a la cabeza la idea otra vez de la amputación que hablábamos. Eso sería una amputación de la que hablaba San Agustín, ese dejar enfriar ese amor primero, esa fe, o sea, que se desliga esa fe, ¿no? O sea, ahí es donde se desliga el miembro de la cabeza, ¿no? O sea, pues sí, pero no sabemos, eso no podemos saber hasta qué punto ya hay una amputación, ¿no? Ya. Vale, perdón, no, solo Dios lo sabe, creo, ¿no? Sí, en estas personas, ¿no? Lo veíamos en el curso de Blondel, ¿no? Charles Maurras los comulgó el Papa Pío XI por antisemita. Era antisemita, entre otras cosas. Y peregrinó a Lourdes para pedirle a la Virgen que por favor le importara un poco la excomunión, porque no le importaba en absoluto. ¿Sí? Bueno, ¿tiene fe o no? Pues yo, no sé. Un agnóstico que peregrina, que pide, que le interese, porque no le interesa. Bueno, ahí no sabemos. Murió reconciliado con la iglesia. Muy bien. Pues dejamos este texto o hay alguna cosa que decir. Ay, todos estos son muy bonitos, todos estos de las bodas, los amigos del esposo. No estoy seguro si señalamos el número 75, en la página 114. ¿De qué hablar? Sierva, novia, esposa. Creo que no está señalado. Bueno, pues vamos entonces. 79, página 116. Aquí, como veis, los textos que vienen están agrupados bajo un título, Uno solo vive. San Agustín acentúa mucho la unidad entre Cristo y la Iglesia y utiliza mucho el asimismo. El ejemplo más extremo que no vamos a leer es que cuando comulgas te recibes a ti mismo, porque ya eres cuerpo de Cristo y recibes el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Este es el realismo de la unidad entre Cristo y la Iglesia. Entonces, ¿a quién instruye Cristo? A sí mismo, ¿verdad? Leemos un título aquí, instruyéndose a sí mismo. ¿A quién contempla la Iglesia? Cristo, Iglesia, ¿a quién contempla? Pues a sí mismo. Sí. En fin, así. Habíamos escogido el texto 79, se anuncia a sí mismo
mediante sí mismo. O sea, Cristo anuncia a Cristo mediante Cristo. Sí. Cuando la Iglesia habla de Cristo, es Cristo el que habla de sí mismo. ¿Y a quién lo anuncia? Pues a Cristo mismo. Sí. Esto hace de la doctrina de San Agustín como una, dice Baltasar en algún lugar, como una metafísica de la caridad. La caridad es muy consistente, produce una unidad real. Pero precisamente porque es la caridad la que produce, es el amor el que produce esta unidad, por eso no se cancelan las diferencias. Leemos, por favor, el número 79, Elena. Se anuncia a sí mismo mediante sí mismo. Te confesaremos, oh Dios, te confesaremos e invocaremos tu nombre. Son muchos los corazones de los que confiesan, uno solo el de los que creen. Diversos son los pecados que los hombres confiesan, pero su fe es una sola. Cuando Cristo haya comenzado a habitar en el interior del hombre por la fe, y el que ha sido invocado haya comenzado a poseer al que ha confesado, entonces se constituye el Cristo total, cabeza y cuerpo, y de muchos se hace uno. Y ya hable la cabeza, ya hablen los miembros. Cristo es el que habla. Habla actuando como cabeza, habla actuando como cuerpo. Mas, ¿qué es lo que fue dicho? Serán dos en una sola carne. Este es un misterio grande, yo lo digo en orden a Cristo y a la Iglesia. También el mismo Señor dice en el Evangelio, ya no serán dos, sino una sola carne. Como veis, se trata de dos personas diferentes y al mismo tiempo, por la unión de los que se unen, una sola. Se llama a sí mismo esposo en tanto que cabeza y esposa en tanto que cuerpo. Contaré todas tus maravillas. Cristo se predica a sí mismo, se predica también por medio de los que ya son sus miembros y que están en él para atraer a otros, para que se acerquen los que aún no están y se unan así a sus miembros, por medio de los cuales se predica el Evangelio, y así se forme un solo cuerpo bajo una sola cabeza, con un mismo espíritu y una sola vida. Muy bien. ¿Algún comentario? Echo de menos un poco la reflexión en el espíritu, la necesidad del espíritu con mayúscula, no con el espíritu con minúscula. El Espíritu Santo, dice Fernando, lo echa un poco de menos. En la página 126 lo encontraremos, sí. O sea, todo esto es obra de... Todo esto es real por el Espíritu Santo. Sí, es verdad. Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo de Dios y es el Espíritu del Padre, es el que nos es dado. Y por eso es posible que la caridad tenga la consistencia que le estamos atribuyendo, que pueda producir esta unidad conservando las diferencias. Muy bien, pues aquí una descripción de nuevo del Cristo total. Desde luego, visto así, la vida cristiana aparece entonces como una inserción objetiva en un cuerpo de caridad, como se le llama a la Iglesia en la antigüedad, el cuerpo de la caridad. Sí. No sé si transmito lo que quiero decir. Quiero decir que el celo del cristiano, según esta doctrina, no es tanto su propia santificación, sino la santidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia, la vitalidad de la Iglesia. El Vaticano II intentó volver a este tipo de visión de la Iglesia que encontramos en San Agustín y en otros autores antiguos,
para ir más allá del individualismo moderno que hace pensar a cada uno en su propia vía, en su devoción personal, en su santificación personal. Pero entonces pierde este vigor la existencia eclesial. El vigor que vemos aquí. Sí. Por eso en la iglesia antigua se podía llamar vida apostólica al monacato. Los monjes retirados eran apóstoles, claro, porque su oración, su entrega a Dios, su trabajo cotidiano, pues era respuesta de la iglesia al amor de Cristo. No era necesario justificar un primado de la contemplación sobre la acción, aunque está implícito ahí y después se fue explicitando. Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones. Exacto. Como Santa Teresita, que es patrona de las misiones, ¿sí? Sí, ella es muy consciente de esto, ¿no? O sea, que entraba al Carmelo porque había mucho que hacer, ¿no? En el mundo. Hay mucho que hacer en el mundo, o sea, vamos a rezar al Carmelo. Si algún momento pensó ser misionera en África. Pero en esta visión es algo espontáneo, que de lo que se trata es de que la Iglesia responda a su Señor. ¿Te cree que ese fruto de esta visión Vaticano II ha llegado a hacerse realidad en nuestra parroquia? Pregunta Fernando si la reforma que quería el Vaticano II ha llegado. De ese cuerpo de Cristo. Esta renovación del ser Iglesia, pues yo creo que estamos en ello. Otro día oía en una conferencia a un amigo jesuita que decía, la Iglesia está siempre en obras, ¿no? Siempre está haciendo reforma. Es un adagio teológico, Ecclesia sempre reformanda. Pero hay épocas especiales de reforma, como la reforma gregoriana en el siglo XI, la XI y XII, la reforma del Concilio de Trento en el siglo XVI, y decía, creo que la nuestra es una época de reforma del Vaticano II. Creo que es verdad. Estamos en una época de reforma. Y bueno, a veces no es tan es fácil despistarse, o especialmente fácil. Y, sí, me parece que lo del Vaticano II sigue siendo una tarea, algo que hay que implementar. Es que el Vaticano II se ha aplicado muy poquito, yo creo. Sí, dice Inés que ella cree que se ha aplicado muy poco. Se ha aplicado muy poco, o sea, sí. que no se ha llegado Claro, a la es que mitad de lo que se pretendía, ¿no? es que no se aplica. Si hubiese hecho una legislación, se aplicarían las normas, pero es que no hay normas. Es una doctrina que hay que vivir, que hay que intentar vivir. Y eso, pues, es muy exigente. Y también es porque no se ha explicado lo suficiente, a lo mejor. Probablemente, sí. No se ha divulgado. También, sí. En fin, en ello estamos, creo. Por eso es importante esto. Una de las cosas que pide el Vaticano II es lo que estamos haciendo, ir a la tradición, vivir más de estos tesoros antiguos, no darlos por supuesto, no habituarse a un pensamiento cristiano de tesis globales que ya no tienen contacto, experiencia con los grandes maestros, pero es muy distinto.
leerse un manual de teología en donde se habla de San Agustín que leer a San Agustín. Sí. Ese era el esfuerzo, y esto es lo que intentaba Baltasar con este tipo de libros, con estas antologías. Claro, San Agustín escribió tanto, los fieles se desaniman. La obra de predicación son muchos volúmenes, por eso él hizo uno solo, para que tengamos acceso. Y eso en los años 30, que es la época de este libro, de esta selección de textos. Pues sí, en ello estamos. Tal vez sí se han hecho muchas cosas, ¿no? Como esto, hay más conocimiento de los padres. No, yo me refería que evidentemente respecto a entender que la fe no es un asunto absolutamente individual, ¿no? Sino que tiene una dimensión comunitaria, pero yo creo que se ha avanzado. Que hay más sentido comunitario, creo que sí. Pero la idea de esta física del cuerpo único, del Cristo total, eso yo no lo veo tan presente, ¿no? La conciencia de que somos realmente, ontológicamente, el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Sí, dice Fernando que él piensa que sí, que hay más sentido comunitario hoy, probablemente, se transmite, se vive en las comunidades cristianas, pero con esta hondura de que pues no es tan fácil de encontrar, es verdad. Sí. Se nos invita a intentar vivirlo. No sé si hay alguna cosa que decir de este número 79. A mí lo que me ha gustado mucho es el último párrafo de Cristo se predica a sí mismo, se predica también por medio de los que ya somos sus miembros, o sea, por medio de nosotros se supone, ¿no? Sí. Y está en él para atraer a otros, para que otros se acerquen aún no están y se unan así a sus miembros. O sea, que es como el resumen de lo que es la Iglesia, ¿no? Sí. Me parece como muy interesante, esto yo no había caído. O sea, Cristo se predica a sí mismo y los miembros, nosotros se supone, predicamos a Cristo, ¿no? Sí. Inés nos hace notar las palabras en la página 117. Cristo se predica a sí mismo, se predica también por medio de los que ya son sus miembros. O sea, cuando hablamos de Cristo, es Cristo el que habla a través de nosotros, ¿sí? Una madre de familia que intenta decir algo a sus hijos sobre la fe, o una catequista, sí, pues si lo hace realmente en el Espíritu del Señor, es Cristo el que se anuncia a sí mismo. Sí. Claro, se requiere, esto exige esa actitud de especial humildad, de dejar que sea Cristo el que hable, o sea, que sean sus palabras, sus actitudes las que uno intente comunicar. Y no la propia genialidad. Ahí también se ve el gran maestro Agustín. Sí, era un genio, uno de los grandes genios que ha habido en este mundo, y sin embargo no intenta, es un obispo que está instruyendo a su gente en Hipona, sencillamente. En algún lugar les explica, de esto no quería hablar, pero tengo que hablar. Al oír la lectura, en fin, se ve su lucha por hacer lo que Dios quiere y por decir lo que Dios quiere que diga. En este mismo sentido, quisiera llamar la atención sobre algunas frases de los siguientes textos pero que van en el mismo sentido. Por ejemplo, en la página 117,
dice, pero el texto 80, la línea séptima, dice: ¿por qué no dijo el Padre os mostrará a vosotros, sino más bien el Padre mostrará al Hijo? Porque nosotros somos miembros del Hijo, y lo que nosotros, sus miembros, aprendemos, lo aprende Él en cierto modo en sus miembros. Lo que nosotros, sus miembros, aprendemos, lo aprende Él en cierto modo en sus miembros. De nuevo, la humanidad del Señor, la santa humanidad del Señor es la que hace posible este encuentro. Y en la misma página, en el último párrafo de esta página, la gratitud. O sea, esto que no lleva a la Iglesia a otra cosa sino a la gratitud, no a gloriarse de sí misma, de tantos dones, de tantas gracias con las que Dios la regala. Felicitémonos pues a nosotros mismos y seamos agradecidos. Se nos ha hecho llegar a ser no solo cristianos, sino Cristo mismo. ¿Os dais cuenta, hermanos? ¿Comprendéis la gracia que Dios nos ha hecho? Es para que os llenéis de admiración y de alegría. Sí. Esta pertenencia a Cristo, desde luego, no se suspende, ¿no? Sí, y si permanecemos en la fe humildemente, pues no se suspende en ningún caso. En este mismo párrafo, pero ya en la siguiente página, 118, advierte los peligros de no agradecer. En la línea 3, gran soberbia sería arrogarnos esto por cuenta nuestra, si Él mismo no se hubiera dignado prometérnoslo. Es Él quien por el apóstol dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. En la página 119, comentando la frase de Jesús, el texto número 82, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Una cuestión difícil, ¿no? ¿Cómo obras mayores que Cristo? Pues sí, él mismo lo dice. Y un poco más abajo, por la línea 10, me parece, dice: es así que hemos de ver cómo ha de entenderse que las obras son mayores, no porque fuese mayor el discípulo que el maestro, o mayor el siervo que el Señor, o mayor el hijo adoptivo que el unigénito, o el hombre mayor que Dios, sino que por medio de ellos se dignó hacer esas obras mayores. Aquel que en otro lugar les dijo: sin mí nada podéis hacer. En verdad, solo Él, dejando a un lado sus muchas otras obras innumerables, los creó sin contar con ellos. Sin ellos hizo este mundo, sin ellos se hizo a sí mismo cuando se dignó hacerse hombre Él también. En fin, lo que quiero subrayar, la conciencia de pertenecer a Cristo, de ser Cristo mismo, mueve siempre a la gratitud y a esa humildad de seguir reconociendo que somos obra suya y que todo lo que hay en la iglesia es don suyo, así como Él ha creado todas las cosas. Muy bien, entonces pues vamos a el espíritu, alma de la iglesia. Página 126, texto 87. El espíritu, alma de la iglesia. Si queréis poseer el Espíritu Santo, prestadme atención, hermanos míos.
Llamamos alma a nuestro espíritu por el que vive todo hombre. Llamamos alma a nuestro espíritu por el que vive cada uno de los hombres en particular. Mirad lo que hace el alma en el cuerpo, da vida a todos los miembros. Ve por los ojos, oye por el oído, huele por la nariz, habla por la lengua, por las manos trabaja y por medio de los pies anda. Presente en todos los órganos, a la vez toda entera en todos, les presta vida y su función peculiar a cada uno. Ni oye el ojo, ni el oído habla, ni la lengua ve. Sin embargo, cada miembro vive. Vive el oído, vive la lengua. Las funciones son diversas, mas la vida es común. Así es la Iglesia de Dios, obra milagros por medio de algunos santos, por otros predica la verdad. Es virgen en unos, en otros guarda la castidad conyugal. En estos una cosa y en aquellos otra. Cada uno tiene su don, su función específica, pero su vida es la misma. Lo que es el alma respecto al organismo humano, lo es el Espíritu Santo respecto al cuerpo de Cristo, la Iglesia. El Espíritu Santo hace en toda la Iglesia lo que hace el alma en todos los miembros de un mismo cuerpo. Ved ahora lo que debéis evitar, observar o temer. Ocurre a veces que hay que amputar un miembro del cuerpo, digamos un pie, una mano, un dedo. ¿Sigue acaso el alma en el miembro amputado? Integrado en el cuerpo vivía, separado del cuerpo ha perdido la vida, muere. Así un cristiano católico vive mientras permanece unido al cuerpo de la Iglesia. En separándose del cuerpo es hereje, miembro cortado y sin vida. Si queréis vivir del Espíritu Santo, guardad la caridad, amad la verdad, desead la unidad para llegar a la eternidad, así sea. Muy bien. ¿Alguna cosa que decir de este párrafo? Recuerda al primero en alguna cosa, claro. Recuerda al primero. Lo de la unidad y el miembro seccionado. Ah, sí. El miembro amputado, sí. Sí. Solo que el centro del párrafo no está ahí, no está, sino en la función del espíritu, ¿no? ¿Y en este sentido sería también la amputación o la separación el pecado? No. O sea, el pecado, pregunta Inés, ¿la amputación es el pecado? No. La amputación son los pecados que implican una ruptura con la Iglesia. Aquí le llama herejes, ¿no? Es hereje. Airesis en griego, airesis significa separación. La etimología de la palabra es separación. Para nosotros suena una cosa muy doctrinal, una herejía, una teoría equivocada. No, pero es que es más que eso. Sí, una teoría equivocada no es una herejía si no hay una pertinacia, una intención de romper la unidad. Sí, por eso es no se puede andar llamando hereje a uno y otro. Eso es un hereje, no, por amor de Dios, no, eso es algo muy fuerte, muy grave. Sí, los grandes pecados contra la unidad pues son la amputación, el cisma, la herejía. Sí. Y la Iglesia antigua tuvo muchísima experiencia de eso. O sea, el norte de África, donde San Agustín era obispo, el África llamada proconsular, o sea, el África romana, el África que pertenecía al Imperio Romano, pues estaba llena de sectitas, de líderes religiosos que decían vamos a ser una iglesia sin pecadores o cosas así, ¿no? Una iglesia como debe ser. En fin,
No, la fuerza del texto está en la función del Espíritu Santo, que se explica como en analogía con la función del alma en el cuerpo. La mentalidad de San Agustín no es aristotélica, o sea, no es exactamente la relación cuerpo y alma, no es como la entendemos más nosotros en la doctrina habitual, pero para el caso es igual, ¿no? Por lo que atañe al texto da lo mismo. O sea, como el alma está toda entera en cada uno de los miembros del cuerpo, así el Espíritu Santo está en cada uno de ellos y produce la unidad. Como el alma produce la unidad de miembros tan diversos, así el Espíritu produce la unidad verdadera. Y una misma vida, esto es lo que más atribuye San Agustín a la función del alma en el cuerpo y del Espíritu en la Iglesia. Ánima en latín significa que anima, que da vida, que y así es importante que cada miembro cumpla su función, pero al mismo tiempo es esencial que cada uno se sienta participante de una misma vida con los demás. Sí, por eso, por ejemplo, no cabe en la Iglesia envidia, no cabe comparación, no cabe, no sé, una falsa jerarquización como pues quién es más de Cristo o algo así. No. Ciertamente existe una jerarquía en la Iglesia, pero no toca este asunto. Existe una jerarquía interior de la Iglesia, que es la jerarquía de la santidad, los santos más grandes, en fin, sí, pero en todo caso, aún en esa distinción, es la misma vida que el Espíritu Santo da a cada uno de los miembros, la que anima la vida de cada uno. Su vida es la misma, ¿no? Dice explícitamente. La última expresión, la última frase es muy típica de San Agustín. Estas tres expresiones: guardad la caridad, amad la verdad, desead la unidad. Caridad, verdad, unidad. ¿Sí? No tiene la verdad el que no tiene caridad. No tiene caridad el que no vela por la unidad. Se engaña. Una defensa de la verdad contra la caridad es lo que la regla de San Benito llama celo amargo. Del celo amargo líbranos, Señor. Una defensa de la doctrina contra las personas, no puede ser, ¿no? Y claro, la prueba de todo pasa por aceptar la Iglesia real como es y defender su unidad. Aquí la batería se está agotando. Bueno, muy bien. Bien, pues sí, estas expresiones se usan mucho se usa también la tripleta de palabras, se usa para la Eucaristía, vínculo de caridad. No recuerdo ahora exactamente, que también es de San Agustín, se repite en la liturgia. Bueno, ¿alguna cosa más? Habría que leer el siguiente texto, lo que pasa es que es muy largo.
estamos de tiempo. Así que me he permitido escoger algunos parrafillos, algunas frases. Si vamos a la página 129, perdón, 128. Sí, recordemos el título que pone Baltasar a este texto: el espíritu, ser de la iglesia. San Agustín está comentando las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo: a quien dijere una palabra contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el futuro. Sí. Agustín, más que reflexionar sobre el pecado contra el Espíritu Santo, reflexiona en sentido positivo. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene esa posición que no tienen el Padre ni el Hijo? Jesús lo dice expresamente: todo lo que se diga contra Dios y contra el Mesías será perdonado, pero lo que se diga contra el Espíritu Santo no será perdonado. Sí. Bueno, gran teólogo. Ve aquí algo que en principio el texto no parece decir, pero que sí contiene. Entonces, en la página 128, abajo de la línea quinta hacia abajo: ¿de qué nos serviría que conociésemos algún bien si a sí mismo no amásemos? Claro, bienes es el amor. Entonces, cualquier otro bien sin el amor se desnaturaliza. Porque así como aprendemos gracias a la verdad, así también amamos gracias a la caridad. Para que conozcamos más plenamente y gocemos del bien conocido, entonces la caridad ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Este es el gran don. Sí. Esta frase de la Carta a los Romanos está en el centro de la doctrina de San Agustín. La caridad viene, el Espíritu Santo garantiza que nuestro amor sea auténtico. Él, que es el amor del Padre y del Hijo, hace que nosotros amemos. Enseguida dice, ya estamos en la página 129, arriba, después de la cita de Romanos 5:5, el primer don que ha venido a nosotros de parte de la bondad de Dios desde el inicio de la fe ha sido la remisión de los pecados. Sí, y más abajo, en fin, lo que quiere decir es que la remisión de los pecados, que es el primer don que recibimos de Dios, lo que deja en nosotros es la capacidad de amar. Deja en nosotros la caridad. Por eso, rechazar al Espíritu Santo es lo mismo que rechazar el amor, es hacer imposible el perdón. Sí. El Espíritu Santo es, por decirlo así, la sustancia que desplaza como caridad en nosotros el pecado, lo elimina. Esta doctrina de San Agustín la seguirá Santo Tomás. Y bueno, la tradición posterior, propiamente la justificación, el perdón de los pecados es que el que no amaba ahora empieza a amar. El que no podía amar, cerrado en su egoísmo, no podía amar a Dios, no podía amar al prójimo, no podía salir de sí mismo, ahora puede. Se abre un horizonte distinto. O sea, que somos capaces de amar en virtud del amor que Dios nos tiene. Sí, y que nos regala para que amemos. Aquí estamos hablando no solo que Dios nos quiere, sino que nos hace amar con un amor que es suyo y se llama Espíritu Santo. Celina pregunta. La doctrina de San Agustín que acaba de mencionar, que es que el Espíritu Santo es la sustancia que hace que
pues eso, la capacidad de perdón, la capacidad de amor, la eliminación del pecado. ¿Eso es una teoría de San Agustín o simplemente es la realidad? No, Porque no se queda como teoría, como doctrina de San Agustín, sino que es así, pregunto. Bueno, es así y es doctrina de San Agustín, pero sobre todo es doctrina de Romanos 5.5. Por eso él está comentando Romanos 5.5. ¿Sí? Es doctrina del Nuevo Testamento. Y bueno, y con otros muchos textos, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. Si a alguno perdonareis los pecados, les serán perdonados, dice en Juan 20 el Señor resucitado. Quien no renaciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, dice el Señor a Nicodemo. En fin. Bueno, pues es lo principal que yo había señalado. Este es el texto en el que San Agustín dice que no quiere hablar de esto, pero que Dios le obliga a hablar. ¿Sí? Si queréis lo leemos un momento, página 127. El último párrafo de esta página, la línea cuarta, dice: y he de confesar a vosotros algo sobre mí. En mis sermones al pueblo rehuí siempre la oscuridad y el engorro de este problema, o sea, del texto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No porque no tuviera yo mis pensamientos sobre él, ni tampoco porque haya desatendido el pedir y buscar y llamar, tratándose de cosa tan importante, sino por figurarme que, viniendo el caso, no hallaría la expresión justa de mi pensamiento que la esclareciera un poco. Mas hoy, al oír las lecturas sobre las que había de hablaros, cuando era leído el Evangelio, en tal modo sentí latirme el corazón, que me pareció voluntad de Dios escuchaseis algo a este propósito por medio de mi ministerio. Muy bien, vamos ahí al señor obispo haciendo sus discernimientos en la celebración misma. ¿En qué página está eso, padre? Perdón. 127. Sí, perdón, estaba 127 y termina la 128. Esa es la última parte de la página, de 127. No, quería solo poner este ejemplo de la humildad del obispo, del gran predicador, que no dice lo que quiere, sino lo que debe decir. Y quería pasar a la página 136, cambiamos de capítulo, dejamos el capítulo Cristo y la Iglesia y entramos en el año de la Iglesia, o sea, el año litúrgico. La intención sería ver los textos de Navidad y Epifanía. Pero antes el texto introductorio, o sea, el texto que introduce este capítulo me parece muy importante. Luego, por ver tantas cosas no vemos nada. Pero es error mío. A ver, entonces resumimos En la página 135, texto 89, veis un texto de Romanos 4:25, ¿verdad? Sí. Un poquito más abajo. Bueno, no, leemos desde aquí, desde el texto de Romanos. Quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, dice San Pablo. Lo dice en pasado y indica que fue una vez. Sabéis perfectamente que eso tuvo lugar una sola vez. Con todo, como si tuviera lugar más veces, esta fiesta solemne repite cada cierto tiempo lo que la verdad proclama mediante tantas palabras en la Escritura que sucedió una sola vez. Pero no son contrarias la verdad y la solemnidad, como si ésta mintiese y aquella dijese lo verdadero.
la verdad que ocurrió una sola vez, la solemnidad de la Iglesia que celebra cada año lo mismo. No son contrarias. Lo que la verdad indica que tuvo lugar en realidad una sola vez, la solemnidad lo renueva en los corazones piadosos al celebrarlo. La verdad descubre las cosas que sucedieron y cómo sucedieron. La solemnidad, en cambio, no permite que se vuelvan simplemente pasadas las cosas pasadas, no repitiéndolas, pero sí celebrándolas. Así pues, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, indudablemente murió una sola vez, Él ya no muere y la muerte no tiene dominio sobre Él. Muy bien. Esto es lo que quería... Sí. No muere, pero sí sufre. ¿Perdón? No muere, pero sí sufre. No muere, pero sí sufre, sí. Pues sí, sufre en el cielo el Señor, sí. Cristo está en agonía hasta el final de los tiempos, ¿no? Famosa frase de Pascal. Aquí, desde el punto de vista de la Iglesia, lo que ocurrió una vez se celebra y así se impide que quede en el pasado. El memorial litúrgico, el memorial de la Iglesia, el hacer memoria, tiene un sentido muy fuerte, tiene el sentido de hacer presente. Esto ya es el sentido de la liturgia judía, cuando la liturgia de la sinagoga, la cena del sábado, que celebra la liberación de Egipto, el paso del Mar Rojo, bueno, el Cordero Pascual, hace, según la fe judía, hace presente la misma gracia liberadora, la hace actual. En nosotros el contenido del memorial es la muerte y resurrección del Señor, o los misterios que celebramos. Ahora nos acercamos al misterio de su nacimiento. Son siempre actuales, son siempre presentes, porque el Señor los ha regalado a la Iglesia. La Iglesia puede hacer con ellos estas celebraciones. El Señor le concede que utilice su vida como vida propia, como vida eclesial, y por eso le concede utilizar de esta manera los misterios que Él ha vivido. Por eso un poquito más abajo, hacia el final de la página, 4 líneas arriba del final, dice: si el entendimiento no confiase a la memoria lo que se refiere a las cosas realizadas en el tiempo, al transcurrir este no quedaría ni rastro de ellas. La memoria de la Iglesia es una memoria amorosa, ¿sí?, que tiene el poder de hacer presente lo que el Señor ha hecho por ella, por la Iglesia. Evocar no es irse al pasado, no tiene nada de nostalgia, de esa melancolía del pasado hermoso, nada. Eso es falta de fe, dice San Agustín. El que piense que eran mejores los tiempos en que el Señor estaba con sus discípulos que los nuestros, no tiene fe. Sí, porque está con nosotros. Bueno, quería leer eso como introducción y entonces sí, podemos ir al texto 90, en la página 136. Navidad y Epifanía. Celebremos pues con gozo el día en que María dio a luz al Salvador, la esposa al Creador de los esposos, la Virgen al Príncipe de las vírgenes. Y ella, entregada a un marido, es madre no por el marido, virgen antes del matrimonio, virgen en el matrimonio, virgen durante el embarazo, virgen cuando amamantaba. Verdaderamente, al nacer, el Hijo Todopoderoso de ningún modo quitó la virginidad a su Santa Madre, la cual Él había elegido para nacer. Buena es la fecundidad en el matrimonio, pero mejor es la integridad en la virginidad. Cristo hombre, que en cuanto Dios, pues es al mismo tiempo Dios y hombre, podría conceder una y otra cosa, nunca daría a su madre el bien que aman los casados,
si hubiese significado la pérdida de otro bien mejor, por el que las vírgenes renuncian a ser madres. Así pues, la Santa Iglesia Virgen celebra hoy el parto de la Virgen. A ella dice el apóstol: os he unido a un único varón, para presentaros a Cristo como Virgen casta. ¿De dónde proviene aquello de Virgen casta en tanta gente de uno y otro sexo? En tantos, no solo jóvenes y vírgenes, sino también padres y madres casados. ¿De dónde, digo, como Virgen casta, sino de la integridad de la fe, la esperanza y la caridad? La virginidad que Cristo pensaba abrigar en el corazón de su Iglesia, la conservó primero en el cuerpo de María. En el matrimonio humano, la esposa se entrega al esposo para dejar de ser virgen. La Iglesia, en cambio, no podría ser virgen si no encontrase el hijo de una virgen en el esposo al que ella fue entregada. Inés lo encuentra un poco difícil. Lo último sobre todo. Lo último, en el matrimonio humano la esposa se entrega al esposo para dejar de ser virgen. La Iglesia, en cambio, no podría ser virgen si no encontrase, no podría ser virgen si no encontrase el hijo de una virgen en el esposo al que ella fue entregada. Sí, claro, no es solo una cuestión de palabras así bien trabadas muy inteligentemente, sino el salto de plano de la relación humana, marido y mujer, a la relación Cristo-Iglesia, no es nada fácil. Sí. A esto están acostumbrados, se estaba más acostumbrado en la Iglesia antigua, a estos juegos sí, no encontraban ninguna dificultad. No sé los feligreses de San Agustín si decían, ahora sí se pasó el señor obispo. No sé, es que había pasado su juventud. Tenía un nivel mayor que... Ah, sí, sí. que algunos de los... No, me refiero a que ahora sí se pasó de nivel... Bueno, de todas maneras es que pone el matrimonio, a ver, el matrimonio al mismo nivel que la Iglesia Virgen y que la virginidad. ¿No? No los pone al mismo nivel, al contrario. La virginidad por encima. Sí. Claro, aquí por virginidad se entiende fe, esperanza y caridad. Por eso, o sea, pertenecer a Dios. La virginidad, claro, la virginidad es una característica física del cuerpo femenino, pero en este contexto significa la pertenencia a Dios, exclusiva. Ser de Dios. Que eso es en cierto modo todo cristiano. Por eso digo, pero que también el matrimonio también puede pertenecer en exclusiva a Dios, ¿no? Bueno, pero aquí no está diciendo eso. Sí, estoy de acuerdo. No es no es nada contra el matrimonio y simplemente se trata de comprender qué significa la virginidad corporal de María y la virginidad, lo dice al final, la virginidad en el corazón de la Iglesia. Formamos parte de la Virgen casta de la Iglesia. Exactamente. Todos formamos parte de la Iglesia Virgen y esposa de Cristo. Sí. Dice, la virginidad que Cristo pensaba abrigar en el corazón de su Iglesia, en el corazón, la conservó primero en el cuerpo de María. O sea, la virginidad física de María. Esta ya es doctrina de San Ambrosio, el que bautizó a San Agustín, ¿verdad? El obispo de Milán. Sí, lo que la Iglesia vive espiritualmente, María lo vivió corporalmente. Claro, como concibió corporalmente, dio a luz corporalmente, fue virgen corporalmente antes del parto, en el parto, después del parto.
Por eso es tan importante la virginidad de María, porque no se queda en una característica de ella, exclusiva de ella, una cosa muy milagrosa, ser virgen y ser madre a la vez. Sí, sí lo es, pero es la condición de posibilidad para que exista la Iglesia en una relación con Cristo de virginidad esponsal. No sé si hay algo que decir, yo dije todo ahora. Bueno, leemos el texto 93 en la página 137. Desde la cuna de su infancia se manifestó tanto a los que estaban cerca como a los que estaban lejos, a los judíos en la cercanía de los pastores y a los gentiles en la lejanía de los magos. Aquellos llegaron el mismo día que nació. Estos, según se cree, llegaron a él un día como hoy. Se les manifestó, pues, sin que los primeros fueran sabios ni los segundos justos, pues en la rusticidad de los pastores predomina la ignorancia y en las prácticas sacrílegas de los magos la impiedad. A unos y a otros los unió así aquella piedra angular que vino a elegir lo necio del mundo para confundir a los sabios, y a llamar no a los justos sino a los pecadores, para que nadie, por grande que sea, se ensoberbezca y nadie, aunque sea el menor, pierda la esperanza. Muy bien. Está comentando ese mismo tema del texto 91, la unidad de los dos pueblos, judíos y paganos, sí, porque el Señor, los paganos están aquí representados por los magos, cómo el Señor produce una unidad nueva. Él es la piedra angular que une que une los dos muros, dice arriba, las dos paredes, unos y otros como los comienzos de dos paredes que traían distinta dirección, se juntaron en la piedra angular. Y así el Señor viene como Salvador de todos. Sí, y eso impide toda soberbia. ¿Perdón? Que no es muy respetuoso con los pobres reyes magos. ¿Con los? Los reyes magos. Pobres pecadores injustos. Los llama impíos a los pobrecillos. Sí. Pero se hace de la tradición católica que los reyes eran, o sea, que los reyes magos eran sabios. Eran muy sabios, sí. Por eso digo que siempre en la tradición siempre se habla de los reyes como sabios. Sí, pero aquí también. Que son sabios pero injustos. Pero son impíos. Los pastores son necios pero justos. Bueno, San Agustín pertenece a la tradición también, y aquí les llama impíos a los pobrecillos. Lo que quiere decir es que no creían en el Dios verdadero, no lo conocían, y ahora lo adoran. Sí, no, el acento no cae en el desprestigio ni de unos ni otros, sino en lo que empieza No, si no me refería a la piedad de los magos, sino a la sabiduría. Bueno, muy bien, sí. Sí, no los llamen, a los que llamen ignorantes, a los pastores. Muy bien. Pues es la última vez que nos vemos antes de Navidad, así que feliz Navidad.